El programa populista en materia de política industrial. Como los proyectos y medidas prácticas van vinculados siempre a lo que consideran grato y alentador en la realidad, se comprende a priori qué deseos se expresan en el estudio acerca de la industria custar. Porque el estudio ha reducido todos los aspectos gratos a embellecer el trabajo asalariado en la pequeña economía y a ensalzar las agrupaciones, escasísimas y unilaterales, de los pequeños patronos. Estos deseos, que repiten las habituales recetas populistas, sorprenden, por una parte, por su carácter contradictorio y, por otra, por la desmesurada exageración de medidas ordinarias transformadas por medio de frases en la solución de grandes problemas. Al comienzo mismo del estudio, en la introducción, incluso antes de exponer los datos del censo, encontramos ya enfáticas disquisiciones acerca de la tarea del crédito custar, eliminar, SIC. La falta de dinero, acerca de la organización cooperativa del intercambio entre la producción y el consumo, página 8, de la difusión de los arteles, de la organización de depósitos de los custares, consultorios técnicos, escuelas técnicas, etc., página 9. Estas disquisiciones se repiten muchas veces en el libro. Hay que reorganizar la economía de la industria de modo que el custar tenga dinero, dicho más sencillamente, emancipar al custar del explotador, página 119. La tarea de nuestro tiempo consiste en llevar a cabo la emancipación de los custares a través del crédito, etc., página 267. Es preciso racionalizar los procesos del cambio, preocuparse de implantar en el seno de la hacienda agrícola campesina bases racionales para el crédito, el cambio y la producción, página 362, son necesarias una organización económica del trabajo, SIC, página 363, una organización racional de la economía nacional, etc., etc. Como ven, se trata de la conocida panacea populista, pegada a los datos del censo y como reafirmación definitiva de su ortodoxia populista, los autores no dejan de condenar la economía monetaria en general, enseñando al lector que la artesanía presta un gran servicio a la economía nacional, al asegurar a esta última la posibilidad de evitar la transformación de la economía natural en economía monetaria. Los intereses vitales de la economía nacional requieren que las materias primas producidas por ella sean elaboradas en el propio lugar, de ser posible sin la injerencia del dinero en los procesos del cambio, página 360. El programa populista está expuesto aquí con plenitud y franqueza que no dejan nada que desear. Hemos dicho el programa populista, pues lo que nos interesa, no es la diferencia entre los autores del estudio y los otros populistas, sino, por el contrario, lo que hay de común entre ellos. Nos interesa el programa populista práctico sobre las industrias custares en general. Es fácil ver que en el estudio se ponen de relieve precisamente los rasgos fundamentales de ese programa. 1. Condenación de la economía monetaria y simpatías por la economía natural y la artesanía primitiva. 2. Diversas medidas para fomentar la pequeña producción campesina co-usero el crédito, el desarrollo de la técnica, etc. 3. Formación de agrupaciones y asociaciones de todo género entre patronos y los pequeños patronos, sociedades para adquirir materias primas y alquilar depósitos. Sociedades de ahorro y préstamos, de crédito, de consumo, de producción. 4. Organización del trabajo, frase usual en todos los buenos propósitos populistas. Examinemos, pues, este programa. En primer lugar, por lo que se refiere a la industria, la condenación de la economía monetaria reviste un carácter plenamente platónico. Incluso en la provincia de Pern, la artesanía ha sido desplazada muy al segundo plano por la producción mercantil y se encuentra en una situación tan lamentable, que en el mismo estudio leemos que es deseable emancipar al custar de la dependencia, esto es, eliminar la dependencia del artesano respecto del cliente consumidor, a través de la búsqueda de medios para ampliar la propia zona de venta más allá de los límites de la demanda para el consumo local, página 33. Dicho con otras palabras, se condena en teoría la economía monetaria, y se aspira en la práctica a transformar la producción artesanal en economía mercantil. Tampoco esta contradicción es en absoluto exclusiva del estudio, sino que es propia de todos los proyectos populistas, por mucho que combatan a la economía mercantil, monetaria. La realidad, expulsada por la puerta, entra por la ventana,
y las medidas que propugnan no hacen otra cosa que desarrollar la economía mercantil. Un ejemplo de ello es el crédito. En sus planes y deseos, los populistas no eliminan la propia economía mercantil. El estudio, por ejemplo, no dice palabra acerca de que las reformas propuestas no deben basarse en la producción mercantil. Por el contrario, lo único que desea son bases racionales del cambio, una organización cooperativa del cambio. La economía mercantil seguirá existiendo, lo único que debe hacerse es reformarla sobre bases racionales. Una utopía que no es nueva, ni mucho menos, y que ha tenido destacadísimos defensores en las viejas publicaciones económicas. La inconsistencia teórica de esta utopía ha sido probada hace ya mucho, por lo que no es necesario detenerse en esta cuestión. ¿No sería mejor que, en vez de enunciar frases absurdas sobre la necesidad de racionalizar la economía, empezaran por racionalizar sus propias ideas sobre la economía real, las verdaderas relaciones económico-sociales en el seno de esta masa de custares, tan heterogénea y diversa, cuyo destino quieren decidir desde arriba nuestros populistas de modo tan burocrático e irreflexivo? ¿Acaso la realidad no nos muestra a cada paso que las medidas prácticas de los populistas, concebidas de acuerdo con las recetas de las supuestas ideas puras acerca de la organización del trabajo, etc., solo conducen en la práctica a ayudar y estimular al campesino hacendoso, al pequeño fabricante o al mayorista, en general a todos los representantes de la pequeña burguesía? Esto no tiene nada de casual, no es resultado de la imperfección o del fracaso de algunas empresas. Por el contrario, sobre la base general de la economía mercantil, es inevitable y forzoso que quienes utilicen el crédito, los depósitos, los bancos, el asesoramiento técnico, etc., sean, ante todo y sobre todo, los pequeños burgueses. Mas si eso es así, podrán objetamos, si los populistas, de modo inconsciente y contra su voluntad, contribuyen con sus medidas prácticas al desarrollo de la pequeña burguesía y, por consiguiente, del capitalismo en general, ¿por qué han de atacar sus programas las personas que reconocen por principio el desarrollo del capitalismo como un proceso progresista? ¿Acaso es razonable atacar programas prácticamente útiles porque sea errónea o, digámoslo con mayor suavidad, discutible su envoltura ideológica, cuando nadie niega la utilidad de la instrucción técnica, del crédito, de las asociaciones y agrupaciones entre los productores? Estas objeciones no son inventadas. Se dejan oír constantemente, de una u otra forma y por uno u otro motivo para responder a las polémicas entabladas contra el populismo. No diremos aquí que tales objeciones, aunque estén bien fundamentadas, no impiden en modo alguno que el solo hecho de disfrazar los proyectos pequeño-burgueses de una sublime panacea social, cause enorme daño a la sociedad. Nos proponemos plantear la cuestión sobre el terreno práctico de las necesidades inmediatas y urgentes de nuestra época, y valorar el programa populista desde este punto de vista premeditadamente restringido. A pesar de que muchas medidas populistas reportan un provecho práctico al contribuir a desarrollar el capitalismo, en su conjunto resultan, 1. Inconsecuentes en grado superlativo, 2. Ineficaces y doctrinarias, y 3. Mezquinas en comparación con las tareas auténticas que plantea ante nuestra industria el capitalismo en desarrollo. Explicaremos esto. Hemos señalado, en primer lugar, la inconsecuencia de los populistas como hombres prácticos. Al lado de las medidas mencionadas, que son caracterizadas corrientemente como política económica liberal y que figuraron siempre inscritas en las banderas de los dirigentes de la burguesía de Occidente, los populistas no abandonan su intención de frenar el desarrollo económico existente, de impedir el progreso del capitalismo, de apoyar la pequeña producción, que languidece en la lucha contra la gran producción. Los populistas defienden las leyes y las instituciones que obstaculizan la libertad de movilización de la tierra y la libertad de desplazamiento, y que mantienen el cerrado carácter estamental de los campesinos, etc. ¿Existe, se pregunta, algún fundamento razonable para frenar el desarrollo del capitalismo y de la gran industria? Por los datos del censo hemos visto que la decantada independencia de los custares no es una garantía contra el sometimiento al capital comercial, contra la explotación en su peor forma, que, en la práctica, la situación de la gran masa de estos custares independientes es con frecuencia más lamentable que la de los obreros asalariados contratados por los custares,
que sus ingresos son sorprendentemente insignificantes, que, las condiciones de trabajo, por el estado sanitario y la duración de la jornada, son en extremo insatisfactorias, que la producción se halla fraccionada, es primitiva desde el punto de vista técnico y no está desarrollada. ¿Existe, se pregunta, algún fundamento razonable para mantener las leyes policíacas que refuerzan los vínculos con la tierra, que prohíben romper esos vínculos, ante los que tanto se enternecen los populistas? Asterisco. El estudio habla también con gran énfasis de la utilidad de la comunidad rural y de los perjuicios que encierra la libertad de movilización de la propiedad agraria que conduciría, según ellos, a la aparición del proletariado. Página 6. Esta contraposición de la comunidad a la libertad de movilización de la tierra acentúa precisamente el rasgo más reaccionario y perjudicial de la comunidad. Sería interesante saber si se encontraría, aunque fuera en un solo país capitalista, un proletario con un salario de 33 o de 50 rublos al año que no fuese incluido entre los indigentes. Los datos del censo de Custares de 1894 a 1895 en la provincia de Perm prueban claramente la absoluta falta de sentido de una fijación artificial de los campesinos a la tierra. Esta fijación no hace más que disminuir sus ingresos, los cuales, cuando existen los vínculos con la tierra, son inferiores en más de la mitad a los ingresos de los no agricultores, rebajar el nivel de vida, acentuar la dispersión y el aislamiento de los productores, desperdigados por las aldeas, y aumentar su impotencia ante cada mayorista y cada pequeño patrono. Al mismo tiempo, la fijación a la tierra frena el desarrollo de la agricultura, sin estar en condiciones, no obstante, de impedir que aparezca la clase de la pequeña burguesía rural. Los populistas rehúyen plantear la cuestión como sigue: frenar o no el desarrollo del capitalismo. Prefieren hablar de la posibilidad de otros caminos para la patria. Pero, por cuanto se trata de las medidas prácticas más inmediatas, todo hombre de acción se coloca, con ello, sobre el terreno del camino presente asterisco. Hagan cuanto les venga en gana para arrastrar la patria a otro camino. Esa labor no suscitará crítica alguna, excepto la de la risa. Mas no defiendan lo que frena artificialmente el desarrollo presente, no ahoguen con frases acerca de otro camino el problema de eliminar los obstáculos que se alzan en el camino presente. Asterisco, y que este camino presente consiste en el desarrollo del capitalismo no lo niegan, por lo que sabemos, ni siquiera los propios populistas ni el señor N. On, ni el señor VV ni el señor Yusakov, etc., etc. Otra circunstancia que debe ser tenida en cuenta, al valorar el programa práctico de los populistas, consiste en lo siguiente. Hemos visto ya que los populistas se esfuerzan por formular sus deseos del modo más abstracto, de presentarlos como exigencias abstractas de la ciencia pura, de la justicia pura y no como necesidades reales de clases reales, que tienen intereses bien determinados. El crédito, necesidad vital de todo patrono grande y pequeño en la sociedad capitalista, es presentado por el populista como un elemento del sistema de organización del trabajo. Las asociaciones y agrupaciones de los patronos son presentadas como expresión embrionaria de la idea de la cooperación en general, de la idea de la emancipación de los Custares, etc., a pesar de que el mundo entero sabe que todas esas asociaciones persiguen, en realidad, objetivos que nada tienen de común con tan elevadas materias y tienden simplemente a incrementar los ingresos de estos pequeños patronos, afianzar su posición y aumentar sus beneficios. Presentar así los adocenados deseos burgueses y pequeñoburgueses como panacías sociales no hace más que debilitarlos, despojarlos de su nervio vital, quitarles toda actualidad, toda posibilidad de realización. El populista se esfuerza por presentar los problemas vitales de cada patrono, mayorista o comerciante, el crédito, las asociaciones, la ayuda técnica, como problemas generales situados por encima de los intereses particulares. Se imagina que con ello aumenta su importancia y los engrandece, pero, en la práctica, lo que más es transformar esta obra viva, que interesa a tales o cuales grupos de la población, en una aspiración filistea, en una elucubración de gabinete, en una burocrática disquisición acerca de las ventajas. La tercera circunstancia está también estrechamente unida a todo esto. Al no comprender que medidas prácticas como el crédito y el artel, la asistencia técnica, etc.,
expresan las necesidades del capitalismo en desarrollo. El populista no sabe hacerse intérprete de las necesidades generales y fundamentales de dicho desarrollo, y las sustituye por medidas mezquinas, casuales e indecisas, que, tomadas aisladamente, no pueden ejercer ningún efecto serio y están condenadas a un inevitable fracaso. Si el populista se hiciera consecuente y sincero intérprete de las necesidades del desarrollo social por el camino capitalista, sabría distinguir las condiciones generales, las exigencias generales de ese desarrollo, vería que si existieran esas condiciones generales, la principal de las cuales, en el caso que nos interesa, es la libertad de la industria, se realizarían por sí solos todos sus pequeños proyectos y medidas, es decir, con la actividad de las propias personas interesadas, en tanto que el desconocimiento de esas condiciones generales y la presentación exclusiva de medidas prácticas de carácter absolutamente particular conducirán por fuerza a machacar en hierro frío. Examinemos, a título de ejemplo, el problema de la libertad de la industria. Por un lado, este problema es tan general y fundamental entre todos los relativos a la política industrial, que su análisis resulta singularmente oportuno. Por otro lado, las particularidades específicas de la provincia de Perm proporcionan interesantes confirmaciones de la importancia cardinal de este problema. Como se sabe, la vida económica de la provincia de Perm se caracteriza fundamentalmente por la existencia de la industria minera, que le ha impreso un sello especial. La historia de la colonización de la provincia y su situación actual están ligadas a la situación y los intereses de la industria minera de los Urales. En general, los campesinos fueron asentados en los Urales a fin de que trabajaran para los fabricantes, leemos en una carta de Babuskin, de la fábrica de Nizhny Sergi, publicada en los trabajos de la Comisión Investigadora de las Industrias Custares ***. Estas ingenuas palabras expresan con gran exactitud el extraordinario papel que desempeñan los propietarios de las fábricas en la vida de la provincia, su importancia como terratenientes y fabricantes a la vez, acostumbrados a dominar de modo absoluto e ilimitado, a disfrutar de una situación de monopolistas, cuya industria, reposa sobre su derecho de propiedad y no sobre el capital y la competencia. Fase 16. Páginas 594 a 595. Citado en el libro La industria Custar, y 140. Los principios monopolistas sobre los que se fundó la industria minera de los Urales tuvieron expresión legal en el conocido artículo 394 del tomo séptimo del Código, Reglamento Minero, artículo del que tanto se ha hablado y se habla en las publicaciones dedicadas a los Urales. Esta ley, promulgada en 1806, subordina en primer lugar la apertura de cualquier empresa en las ciudades de las zonas mineras a la autorización de la Administración de Minas y, en segundo lugar, prohíbe la apertura en las zonas fabriles de todas las manufacturas y fábricas cuya producción principal se basa en la combustión del carbón o de la leña. En 1861, los industriales de los Urales insistían de modo especial en que esta ley fuera incluida entre las condiciones de liberación de los campesinos, y el artículo 11 del reglamento relativo a los obreros de la industria minera repite una disposición semejante asterisco. En el informe de la dirección del Banco de Custares correspondiente a 1895 se dice, entre otras cosas, sin embargo, las quejas más frecuentes son contra la prohibición realizada por los funcionarios del Departamento de Minas y por los propietarios de las empresas llamadas de posesión 120 de abrir en los distritos bajo su jurisdicción establecimientos cuya producción necesita combustión, así como contra todo género de restricciones en la producción de las industrias de elaboración de los metales. Estudio, página 223. Véase la industria Custar, y 18 a 19. Estudio, páginas 222, 223, 224, informes y estudios relativos a las industrias Custares, edición del Ministerio de Bienes del Estado y de Agricultura, artículo de Egunov en el volumen 111. Al publicar el artículo de Egunov, el Ministerio advierte en una nota que las opiniones del autor discrepan sustancialmente de los puntos de vista y de los datos del Departamento de Minas. En el distrito de Krasnoufimsk, por ejemplo, fueron clausuradas cerca de 400 herrerías en virtud de las leyes citadas CFR Trabajos de la Comisión Investigadora de las Industrias Custares, fase 16, artículo de V. Lab,
la industria custar de los Urales en relación con la industria minera. El autor informa que los custares, por temor a las severas leyes, esconden sus máquinas. Un custar construyó un horno de fundición sobre ruedas para poder ocultarlo con mayor facilidad, página 18 del artículo citado. Por lo tanto, los Urales siguen conservando aún hoy las tradiciones inmutables de los buenos tiempos de antaño, y la actitud hacia la pequeña industria campesina está allí en completa armonía con la organización del trabajo, que garantizó a las empresas industriales una población obrera fabril fijada a un determinado lugar de residencia. Estas tradiciones han sido descritas con todo detalle en una información aparecida en el número 183 de Permskie Gubernskie Vedomosti 121 de 1896, reproducida en el estudio y calificada con razón de muy significativa. Hela aquí, el Ministerio de Agricultura y de Bienes del Estado ha propuesto a los industriales mineros de los Urales que examinen la posibilidad de que las empresas mineras adopten medidas para fomentar la industria custar en dicha región. Los industriales comunicaron al ministerio que el desarrollo de la industria custar en los Urales perjudicaría el desarrollo de la gran industria, ya que aún hoy, a pesar del débil desarrollo de las industrias custares, su población no puede proporcionar a las fábricas el número necesario de obreros asterisco, y que cuando los habitantes puedan ganarse la vida en sus propias casas, las fábricas correrán el riesgo de quedar totalmente paralizadas. Estudio, página 244. Como explicación para el lector, señalaremos que la estadística de nuestra industria minera ha hecho constar ya muchas veces que, en comparación con el producto obtenido, el número de obreros ocupados en los Urales es muchísimo mayor que en las zonas mineras del sur o de Polonia. Los bajos salarios, resultado de la fijación de los obreros a la tierra, mantienen a los Urales en un nivel técnico incomparablemente inferior al del sur y de Polonia. Esta información movió a los autores del estudio a exclamar: desde luego, la primera condición imprescindible de todo tipo de industria, grande, mediana o pequeña, es la libertad de la industria. En nombre de la libertad de la industria, todas sus ramas deben ser iguales en derechos ante la ley. Las industrias custares de quincallería deben ser liberadas en los Urales de todas las trabas excepcionales creadas por la reglamentación fabril para limitar su desarrollo natural, y vid. La cursiva es nuestra. Leyendo este emocionante y justísimo alegato en pro de la libertad de la industria, hemos recordado la conocida fábula del metafísico que no se decidía a salir de la zanja en que había caído, y se preguntaba qué era la cuerda que le tendían, sino una cuerda común. 122 Y los populistas de Perm, al hablar de la libertad de la industria. 120 Las fábricas de posesión, fábricas que se construían en las tierras que el gobierno zarista cedió a los industriales. Los obreros de estas fábricas trabajaban por los lotes de tierra que les asignaban los fabricantes. Esta reminiscencia del régimen de servidumbre se conservó después de la reforma campesina de 1861 en los Urales y algunas otras zonas industriales de Rusia 436. 121 Permskie Gubernskie Vedomosti, las noticias de la provincia de Perm, órgano oficial semanario y, más tarde, diario, apareció en Perm desde 1838 hasta 1917. 122 Se refiere a la fábula del poeta ruso L.L. Yemnitzer el metafísico, en la que la imagen de este es la encarnación de una teorización nuera. De la libertad de desarrollo del capitalismo, de la libertad de competencia, se preguntan despectivos qué es la libertad de la industria, sino una simple reivindicación burguesa. Ellos se elevan mucho más en sus deseos, no quieren la libertad de competencia, que deseo burgués más ruin y estrecho, sino la organización del trabajo. Pero en cuanto esos sueños manilovianos chocan cara a cara con la prosaica y desnuda realidad, y de esta realidad transciende al instante tal organización del trabajo, el populista olvida la nocividad y peligrosidad del capitalismo, así como la posibilidad de otros caminos para la patria e implora la libertad de la industria. Repetimos que consideramos profundamente justo este deseo y creemos que semejante punto de vista, compartido no solo por el estudio, sino poco menos que por todos los autores que han abordado la cuestión, hace honor a los populistas. Pero, ¿qué le vamos a hacer, si es imposible elogiar a los populistas sin que aparezca en el acto un gran pero debemos hacer dos observaciones esenciales a este propósito. Primera.
Podemos estar seguros de que la enorme mayoría de los populistas rechazará indignada nuestra justa identificación de la libertad de la industria con la libertad del capitalismo. Dirán que la abolición de los monopolios y de los vestigios del régimen de la servidumbre es sencillamente la reivindicación de igualdad de derechos, el interés de toda la economía nacional en general y de la campesina en particular, y en modo alguno del capitalismo. Sabemos que los populistas dirán eso. Pero será falso. Han transcurrido ya más de 100 años desde que la libertad de la industria era considerada de modo tan abstracto e idealista, viéndose en ella el derecho del hombre fundamental y natural, CFR con la palabra subrayada en el estudio. Desde entonces, la reivindicación de libertad de la industria y la demanda de hacerla realidad fueron formuladas en varios países, y en todas partes esta reivindicación apareció como la expresión de la incompatibilidad entre el capitalismo en desarrollo y las supervivencias de los monopolios y de las reglamentaciones. En todas partes ha servido de consigna a la burguesía progresista y ha conducido solo al triunfo completo del capitalismo. Desde entonces, la teoría aclaró plenamente cuán ingenua es la ilusión de considerar que la libertad de la industria es una exigencia de la razón pura, una exigencia de la igualdad de derechos abstracta, y mostró que el problema de la libertad de la industria es un problema propio del capitalismo. El ejercicio de la libertad de la industria no es, ni mucho menos, una transformación solamente jurídica, es una profunda reforma económica. La reivindicación de libertad de la industria expresa siempre la discordancia entre las normas jurídicas, que reflejan las relaciones de producción ya caducas, y las nuevas relaciones de producción, que se han desarrollado a pesar de las viejas normas, las han rebasado y exigen su abolición. Si el orden de cosas existente en los Urales provoca ahora un grito general, reclamando la libertad de la industria, ello significa que las reglamentaciones, monopolios y privilegios de que los señores terratenientes fabricantes se benefician por tradición son un estorbo para las relaciones económicas actuales, para las fuerzas económicas existentes. ¿Y cuáles son esas relaciones y esas fuerzas? Son las relaciones propias de la economía mercantil. Son las fuerzas del capital que dirige la economía mercantil. Recuerden, aunque solo sea, la confesión antes citada del populista de Perm, toda nuestra industria costar está enlazada por los capitales privados. Pero aún sin esta confesión, los datos del censo de Custares son bastante elocuentes. Segunda observación. Felicitamos a los populistas por su defensa de la libertad de la industria. Pero hacemos depender esa felicitación de la realización consecuente de esa defensa. Es que la libertad de la industria consistirá exclusivamente en hacer derogar la prohibición de abrir en los Urales establecimientos cuya producción principal se basa en la combustión del carbón o de la leña. Es que la prohibición para el campesino de salir de la comunidad para dedicarse a cualquier oficio o empresa no representa una limitación mucho más esencial de la libertad de la industria. ¿Acaso la falta de libertad para desplazarse, el no reconocimiento por la ley del derecho de cada ciudadano a elegir como lugar de residencia cualquier comunidad urbana o rural del país, no restringe la libertad de la industria? Es que el hermetismo estamental de la comunidad rural y la imposibilidad de que entren en ella personas que pertenecen a las clases comercial e industrial no restringen la libertad de la industria, etc. Hemos mencionado las restricciones a la libertad de la industria más importantes, generales y difundidas, que influyen sobre toda Rusia y, más que nada, sobre toda la masa campesina. Si las industrias grande, mediana y pequeña deben ser iguales en derechos, ¿acaso la última de ellas no debe recibir los mismos derechos a la enajenación de tierras de que gozan las primeras? Si las leyes mineras de los Urales son trabas excepcionales que frenan el desarrollo natural, ¿acaso no son también trabas excepcionales la caución solidaria, la no enajenación de los nadieles, las leyes estamentales especiales y las normas de migración, de paso de una categoría social a otra, de industrias y ocupaciones? Es que no limitan el desarrollo natural. El populismo ha revelado también en esta cuestión la indecisión y ambigüedad tan peculiares de toda ideología del Kleinburger asterisco. Por un lado, los populistas no niegan que en nuestra vida existen numerosos vestigios de una organización del trabajo que tiene su origen en la UDEL China 123 y que se halla en la más flagrante contradicción con el régimen económico actual, con todo el desarrollo económico y cultural del país. Por otro lado,
no pueden dejar de ver que este régimen económico y este desarrollo amenazan con aplastar al pequeño productor, y, temiendo por la suerte de este paladión de sus ideales, tratan de frenar la historia, de detener el desarrollo, piden y ruegan que se prohíba y no se permita, encubriendo este lamentable balbuceo reaccionario con frases acerca de la organización del trabajo, frases que han de sonar inevitablemente como una amarga burla. Pequeno Bergs, Alemán, ed. Para el lector está ya claro ahora, por supuesto, la objeción principal y básica que haremos al programa práctico de los populistas en las cuestiones de la industria moderna. Las medidas populistas son progresistas por cuanto forman parte o coinciden con la transformación denominada libertad de la industria, en el amplio 123, es decir, a los remotos tiempos históricos del fraccionamiento feudal de Rusia o del posesión de un pequeño príncipe. Sentido de la palabra, desde los tiempos de Adam Smith. Pero, en primer lugar, en ese caso no hay en ellas nada populista, nada que apoye especialmente la pequeña producción y los caminos especiales para la patria. En segundo lugar, esta parte positiva del programa populista se ve debilitada y adulterada por el acto de sustituir la cuestión general y fundamental de la libertad de la industria por proyectos y medidas parciales y mezquinos. Pero como los deseos populistas contradicen la libertad de la industria, al tratar de frenar el desarrollo contemporáneo, son reaccionarios e insensatos, y su realización solo puede acarrear perjuicios. Tomemos algunos ejemplos. El crédito. El crédito es una institución que corresponde a la más desarrollada circulación de mercancías y personas. La libertad de la industria conduce inevitablemente a la creación de instituciones crediticias en cuanto negocio comercial, a la supresión del hermetismo estamental de los campesinos, a su acercamiento a las clases que usan más los créditos, a la formación autónoma de sociedades de crédito por personas interesadas, etc. Por el contrario, ¿qué valor pueden tener las medidas de crédito ofrecidas a los campesinos por los miembros de los CEMSBOS y demás intelectuales, mientras las leyes y las instituciones coloquen al campesinado en una situación que excluye la circulación de mercancías normal y desarrollada, en una situación en que la responsabilidad material, base del crédito, es reemplazada por algo mucho más fácil, realizable, accesible y común, el pago en trabajo? En esas condiciones, las medidas tendientes a desarrollar el crédito seguirán siendo siempre plantas exóticas, extrañas, trasplantadas a un terreno completamente inadecuado, serán una criatura nacida muerta, que solo intelectuales soñadores como Manilo y funcionarios bien intencionados pudieron haber engendrado, una elucubración de la que se ríen y se reirán los verdaderos traficantes de capital monetario. Para que no se nos diga que hacemos afirmaciones gratuitas, recordaremos la opinión de Egunov, artículo citado, a quien nadie puede acusar de materialismo. Al hablar de los almacenes de los Custares dice incluso con la situación local más favorable, el almacén fijo y, además, único en todo un distrito, jamás sustituirá ni puede sustituir al comerciante, siempre en movimiento y personalmente interesado. En cuanto al Banco de Custares de Perm, leemos, para recibir un préstamo, el custar debe presentar una solicitud al banco o a un agente de este, y dar los nombres de los fiadores. El agente se traslada al lugar de residencia del custar, comprueba su declaración, recoge datos detallados acerca de su producción, etc. y remite por cuenta del custar todo ese montón de papeles a la dirección del banco. Una vez decidida la concesión del préstamo, el banco envía, por intermedio de su agente o de la administración del subdistrito, un pagaré. Cuando el deudor lo firma, con el aval del jefe del subdistrito, y lo devuelve al banco, éste le gira el dinero. Si es un artel quien solicita el préstamo, hace falta una copia del pagaré suscrito por sus componentes. Los agentes deben controlar que los préstamos sean invertidos precisamente en los fines para los cuales fueron concedidos, que los negocios de los clientes marchen bien, etc. Es evidente que el crédito bancario no puede ser considerado en modo alguno accesible para los custares. Se puede afirmar con seguridad que el custar prefiere con mucho más agrado buscar un crédito a un rico de la localidad que sufrir todas las molestias descritas, abonar los gastos postales, notariales y subdistritales. Esperar meses enteros desde el momento en que necesite el préstamo hasta el día en que lo reciba y estar vigilado durante todo el plazo en que debe amortizarlo,
página 170 del artículo citado. Lo mismo que es absurda la idea populista de no se sabe qué crédito anticapitalista, son incoherentes, torpes y poco eficaces esos intentos, con medios inadecuados, de hacer con el esfuerzo de intelectuales y de funcionarios aquello que en todas y cualesquiera partes es de la competencia de los comerciantes. Instrucción técnica. Creemos que ya no hace falta hablar de esto. Recordemos únicamente el proyecto, digno de eterna memoria, de nuestro conocido escritor progresista señor Yusakov de establecer en Rusia los liceos haciendas, para que los campesinos y las campesinas desposeídos paguen con trabajo el importe de su instrucción, sirviendo, por ejemplo, de cocineros y lavanderas asterisco. Arteles. Véase el artículo siguiente. Presente tomo, páginas 491-526, ed. Más, quien ignora que los obstáculos fundamentales para su difusión residen en las tradiciones de esa misma organización del trabajo, reflejada también en las leyes mineras de los Urales. Quien ignora que la realización completa de la libertad de la industria ha dado lugar por doquier a un florecimiento y un desarrollo sin precedentes de las asociaciones y agrupaciones de todo género. Resulta extraordinariamente cómico ver que el populista intenta presentar a su contrincante como enemigo del artel, de las asociaciones, etc., en general. Eso sí que es cargar las culpas propias en cabeza ajena. La médula del problema reside en que para buscar la idea de la asociación y los medios para realizarla no hay que mirar hacia atrás, al pasado, a la artesanía patriarcal y a la pequeña producción, que engendran entre los productores el máximo aislamiento, dispersión y atraso, sino hacia adelante, al futuro, hacia el desarrollo del gran capitalismo industrial. Conocemos perfectamente el olímpico desprecio que manifestará el populista por este programa de política industrial, opuesto al suyo. Libertad de la industria. ¿Qué deseo burgués más viejo, estrecho y manchesteriano asterisco asterisco? Asterisco asterisco habrá, quizá, gente que piense que la libertad de la industria excluye medidas como las leyes fabriles, etc. Por libertad de la industria se entiende la eliminación de los obstáculos, heredados del pasado, con que choca el desarrollo del capitalismo. Por su parte, la legislación fabril, lo mismo que las demás medidas de la llamada Socialpolitik, política social contemporánea, presupone un profundo desarrollo del capitalismo y, a su vez, impulsa ese desarrollo. El populista está seguro de que esto constituye para él un überwundener Standpunkt asterisco, de que ha logrado situarse por encima de los intereses transitorios y unilaterales que sirven de base a esa aspiración, de que ha sabido elevarse hasta alcanzar ideas más profundas y puras acerca de la organización del trabajo. En realidad, lo único que ha hecho es descender de la ideología burguesa progresista a la ideología pequeño burguesa reaccionaria que vacila impotente entre los afanes de acelerar el desarrollo económico moderno y de frenarlo, entre los intereses de los asterisco pequeños patronos y los intereses del trabajo. En la cuestión que nos ocupa, estos últimos coinciden con los intereses del gran capital industrial. Punto de vista superado ed.